Efectivamente, estaba allí, tijeras de podar en mano, con la espalda ligeramente encorvada. Levantó la vista cuando ella se acercó. Señorita Marple la saludó con cautela, dando su paseo matutino. En efecto, respondió ella con suavidad. ¿Y usted? Veo que sigue haciendo compañía a las rosas. No se quejan a diferencia de la mayoría de las empresas hoy en día. Sonrió, aparentemente divertida por el comentario. Dígame, el señor Morley era su padre, Charles Elwyn Morley. Por casualidad, se tensó levemente y luego reanudó su poda. Lo era un hombre interesante, estoy seguro. Leí hace poco que estuvo involucrado en una disputa bastante pública con un bufete de abogados de Londres, Barrow y Pike, creo. Sus tijeras se detuvieron. No sé mucho al respecto, dijo con serenidad. Eso fue mucho antes de mi época. Claro, dijo la señorita Marple, observando una abeja posarse suavemente en un pétalo. Aunque sí que parece extraño que el libro de cuentas de la señorita Hartwell contenga tantas referencias a sus negocios. Menuda coincidencia que lo trajera aquí. Morley levantó la vista con expresión indescifrable. ¿Insinúa algo, señorita Marple? En absoluto, respondió con dulzura. Solo las coincidencias tienden a acumularse donde se han asentado los secretos como la hiedra en una pared vieja. Esa noche, la señorita Marple recibió la visita de Annie Baker, la joven criada. Parecía nerviosa, cambiando su peso de un pie a otro, mientras permanecía en la puerta sosteniendo un pañuelo. Sé que no debería molestarla, señorita, dijo. Annie, pero hay algo que recordé. Algo de la habitación de la señorita Hartwell. La señorita Marple la guió suavemente adentro. Vamos, querida Anne, siéntate y cuéntame. Empieza desde el principio. Se trata de la taza de té. Comenzó Annie, en la que estaba rota. Vi algo dentro, antes de que se la llevaran. Solo un pequeño trozo de papel bien doblado. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Una nota, creo que sí. Pero no llegué a leerla. Pensé que el inspector también la había visto. Pero más tarde, cuando le pregunté por ello, dijo que no había nada dentro de la taza. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron, pero su voz permaneció tranquila. ¿Y qué pasó con la taza? Uno de los policías la recogió. Con la basura, dijo que no era una prueba. La señorita Marple se levantó y fue a su escritorio. Abrió un cajón y sacó un sobre con flores prensadas. Tienes una vista muy aguda, Annie, mucho más aguda de lo que la gente cree. ¿Escribió algo? Y le entregó el sobre a Annie con una sonrisa. ¿Podrías llevarle esto a la esposa del vicario mañana por la mañana? Es para su comité de mermelada. Y quizás preguntarle, en voz baja, si en algún registro eclesiástico se menciona la disputa por la herencia de Morley. Annie pareció algo desconcertada, pero asintió. Sí, señorita Marple. Enseguida, después de que la chica se fuera, la señorita Marple regresó a su sillón y miró pensativa por la ventana. Había habido una nota, eso creía, y alguien se había encargado de que desapareciera antes de que el inspector pudiera leerla. Eso la hacía importante. La pista final llegó por accidente. Esa noche, el viento arrecia y dispersa una hilera de avisos de papel clavados en la pared de la oficina de correos. Entre los escombros que revoloteaban, la joven Betty Frost recuperó un papel medio doblado y se lo llevó a su padre. La nota fue entregada al vicario, quien se la entregó al inspector Michem a la mañana siguiente. Era un fragmento de escritura a mano, en papelería gruesa. Solo una oración era legible, ansí. Algo me suscita, el broche será la clave. Señorita Marple, lo lee una vez, y luego el broche de amapola, colocado tan inocentemente sobre la pila de documento. No valioso, no es antiguo, pero es simbólico. Ella entregó la oración en su mente. El broche será la clave, no metafórico literal. Algo estaba oculto en el broche,
o tal vez dentro de su cierre, su esmalte, su construcción. La señorita Marple había visto tales cosas antes en contrabandistas que esconden mensajes en tacones de zapatos, correos que ocultaron películas dentro de los bolígrafos Fountain. Ella presionó sus labios juntos. Había habido una razón por la que el broche se colocó sobre los papeles, en lugar de dentro de la maleta con ellos. Nunca estuvo destinado a ser encerrado. Estaba destinado a ser encontrado. Lassie Hartwell, al parecer, sabía que podría no estar allí para explicarlo ella misma. El calor había regresado a Blackwood-on-Dale a mitad de semana, aferrándose al pueblo como un chal húmedo. La temperatura también había comenzado a calentarse, lo que había comenzado cuando la curiosidad silenciosa se estaba convirtiendo en inquietud. El caso de la repentina llegada de la señorita Hartwell, el libro de contabilidad misterioso y el acto de desaparición se han transformado de una historia intrigante a una presencia inquietante. Como una nube de tormentas que se niega a pasar. El inspector Misham, aunque imperturbable en la superficie, ahora se llevó con la concentración recortada de un hombre que sintió que el impulso de la investigación se deslizaba. El fragmento de la nota que hace referencia al broche lo había perturbado. Fue examinado por el joyero local, quien confirmó lo que la señorita Marple ya había sospechado. Hay un hueco detrás del esmalte, dijo el joyero, girando el alfiler, en forma de amapola, delicadamente en su mano. Costura muy delgada aquí. Es difícil detectar a menos que lo estés buscando. Probablemente algo esté sellado dentro, Han. Y de hecho, hubo una llave delgada de latón, sin etiqueta, sin grabado. Simplemente una clave. ¿A qué o dónde permaneció sin respuesta? De vuelta en los viejos brazos de Warren, los invitados estaban inquietos. Se vio al señor Lionel Voss paseando el verde del pueblo, murmurando para sí mismo y revisando su reloj de bolsillo con demasiada frecuencia para alguien sin una cita. El señor Edgar Allen había tomado el contacto visual por completo, agachándose en las calles laterales y fingiendo ser absorbido en mapas de la región siempre que se acercaba, y Julian Morley, normalmente el alma de la rutina del aldeano, había sido visto recortando sus rosas en 2 días. La señorita Marple, observando estos cambios de la ventana de la masa, recordó un patrón que una vez había presenciado en el verano de 1911, cuando una colmena de abejas, en la herencia de su primo, había sido perturbada. La quietud repentina, el vuelo errático, el silencio agudo y peligroso antes del enjambre. Era hora de revolver la colmena un poco más. Invitó a la esposa del reverendo Potel, la Ezra Potel, al té esa tarde, y sobre rebanadas de pastel de semillas, dirigió suavemente la conversación hacia los viejos escándalos de la aldea. «Es una pena», dijo la señorita Marple, colocando una cuchara cuidadosamente en su platillo, «como ciertos nombres permanecen asociados con el desagrado durante generaciones, incluso cuando los involucrados tenían poco que ver con el problema original. La Ezra Potel. Nunca se pierde una oportunidad para la historia local». Inclinó su cabeza. «¿Estás pensando en el negocio de Morley?» Pero eso fue hace años. Julian Morley era solo un niño entonces. «Bastante», dijo la señorita Marple. «Aún así, he escuchado susurros que algunos creen que Charles Elwyn Morley podría no haber actuado solo, que otros pueden haberse beneficiado». La expresión de la señora Potel se apretó ligeramente, pero ella asintió. El chisme era terrible, pero Julian se quedó, y muchos lo olvidaron. Aún así, supongo que si ciertos documentos resurgieron a la señorita Marple, le ofrecieron una segunda porción de pastel. Esa noche, la señorita Marple visitó la tienda de antigüedades, llegando justo cuando Voss estaba tirando de sus persianas. Él saltó cuando ella llamó a su nombre. «¡Oh, Miss Marple! ¿Me sorprendiste?» «Ah, lo siento mucho», dijo, entrando en la puerta. «Me pregunto si podrías ahorrarte un momento». Él dudó, supongo, en el interior. La tienda olía a polvo, aceite y esmalte.
Tim, los ojos de la señorita Marple escabulleron los estantes de los libros desvaídos, las caras del reloj, las manos de porcelana. Entiendo que es una gran autoridad en los viejos documentos legales. Comenzó eligiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Y ya no? Me llamaría una autoridad, respondió Voss, jugando con la cerradura del gabinete de vidrio. He manejado algunos en mi tiempo, sir. ¿Sabrías qué tipo de libro Mayoere podría requerir una clave especial para la interpretación completa? Voss se congeló, siempre muy ligeramente. Llave, un pequeño latón, tal vez ansellado en un broche. Se tragó. El color se elevaba en sus mejillas. ¿Por qué lo sabría? Porque la señorita Marple dijo suavemente. La señorita Hartwell te preguntó sobre libros de contabilidad robados. Le preocupaba que alguien pudiera intentar desacreditar el contenido. Creo que trajo la llave por separado porque temía que la maleta pudiera verse comprometida. Ella solo confiaba en sí misma para proteger la verdad. No empecé, pero ella levantó la mano. La habitación estaba despejada, salvo por el inspector Meacham, el agente Reed y la señora Finch, que rondaba por el pasillo con una mezcla de temor y fascinación. A la señorita Marple, por algún acuerdo discreto, se le había permitido sentarse justo al otro lado de la puerta. Su labor de punto reposaba en su regazo, pero sus manos permanecían quietas. El cerrajero estudió la caja durante varios minutos. Victoriana, murmuró al fin, de uso militar, vasos de latón, mecanismo de doble cierre. No está diseñada para uso casual. ¿Puede abrirla?, preguntó Meacham. Con tiempo. Wyckoff trabajó sin prisa, sus herramientas susurrando contra el hierro viejo. Tras varios minutos y un suave clic, la tapa se abrió con un crujido. Todos se inclinaron hacia adelante. La mirada de la señorita Marple, pálida y penetrante, no se apartaba de la escena. Dentro, bajo un paño de terciopelo doblado, yacía una pila de papeles viejos, amarillentos, atados con una cinta de seda y envueltos en lino, lo que parecía ser un pesado libro de contabilidad verde oscuro. Encima, curiosamente fuera de lugar, había un pequeño broche de esmalte con forma de amapola. Meacham metió la mano, tomó los artículos uno a uno y los extendió con cuidado sobre el escritorio. Los papeles estaban escritos a mano. A vista, parecían cartas, algunas fechadas décadas atrás. El libro de contabilidad estaba marcado en confidencial. Barrow y Pike Ltd. Transacciones privadas. Se volvió hacia el agente Reed. Tome nota. Podrían ser documentos financieros, posiblemente de naturaleza legal. ¿Y el broche?, preguntó Reed. El inspector no respondió. Simplemente lo metió en un sobre de papel y tomó nota. La noticia de la apertura se extendió por Blackwundle con una velocidad alarmante. Al mediodía, el misterio se había denso en la mente de sus residentes, que llevaba la señorita Hartwell. ¿Por qué desapareció justo antes de que se revelara? Y, quizás, más importante, ¿quién sabía que lo tenía? El inspector Meacham adoptó un tono más severo por la tarde. Se reanudaron los interrogatorios. Pero, esta vez, había nombres en su libreta que no se habían preguntado antes. El primero era el señor Julian Morley, un hombre tranquilo de 60 y pocos años. El señor Morley había sido una figura habitual del pueblo durante años. Fancy, jubilado, viudo, conocido por cuidar sus rosas y aparecer exactamente a las 11:15 para tomar un café en la tetería, pero su interés por la casa de huéspedes no había pasado desapercibido. La propia señorita Marple lo había visto merodeando afuera, con expresión indescifrable. En el comedor de desayunos, convertido en un espacio temporal de interrogatorio, Morley se sentó rígido frente al inspector. Nunca había hablado con la mujer, dijo secamente, solo la vi llegar. Esa maleta hizo un ruido como el de un cubo de carbón al caer. Te vieron vigilando la casa de huéspedes. Curiosidad.
nada más en vivo, 2 casas más abajo. Es difícil no notar el ir y venir de la policía. Y no todos los días desaparece alguien en Blackwood. ¿Has oído hablar de Barrow y Pike Ltd? Molly parpadeó. Solo un instante. No puedo decir que sí. Measham no insistió, pero anotó algo. El segundo era el señor Lionel Voss, un hombre calvo de tez rubicunda que regentaba la tienda de antigüedades cerca del cementerio. Su nombre había surgido en una conversación con la señora Patol, la esposa del vicario en el señor Voss. Había dicho con un toque de sorpresa: sí, es conocido por valorar los documentos antiguos. Compra libros de contabilidad y diarios y los vende como curiosidades de la finca. Estoy seguro de que tiene buenas intenciones, pero algunas de esas páginas son bastante personales. ¿Sabes? En la sala de interrogatorios, Voss estaba más nervioso que a la defensiva. Puede que la haya visto, admitió. Una mujer que encajaba con su descripción entró la semana pasada. Le preguntaron por las cajas fuertes, victorianas y su valor. Aunque era rara, a decir verdad, hizo demasiadas preguntas. Quería saber si alguna vez la gente intentaba vender libros de contabilidad robados. Mitchum arqueó una ceja y ¿qué dijo? Le dije que pasa, pero que no tocó nada a menos que sepa de dónde viene. ¿Llevo registros? ¿Mencionó por qué preguntaba? No, pero se fue a toda prisa. La señorita Marple, que había entrado en la casa de huéspedes más tarde, ese día con el pretexto de devolver un pañuelo extraviado, oyó este chisme desde el pasillo. Se detuvo junto a un arreglo floral cerca de la puerta y observó los pétalos. Si la señorita Hartwell había preguntado por libros de contabilidad robados, era lógico que temiera que su propia posesión lo fuera o quisiera verificar su legitimidad. Y en cualquier caso, había recurrido a alguien que se lucraba con el pasado. Eso, en sí mismo, era revelador. Pero fue la tercera entrevista la que cambió por completo el ambiente. Edgar Allen, pasante de abogado de Lower Boddington, llevaba 3 días alojado en el Old Warren Arms. Era un hombre tímido con bigote irregular y apenas había aparecido en los anuncios del pueblo. Pero la señora Finch había mencionado casualmente que él y la señorita Hartwell se habían cruzado en las escaleras más de una vez y que la noche anterior a su desaparición habían hablado brevemente en la puerta. Ale se puso a la defensiva desde el principio. Apenas le dirigí la palabra a la mujer, afirmó. Me preguntó si trabajaba en registros legales. Dije que sí, eso fue todo. A la mañana siguiente, se había ido. ¿Por qué crees que preguntó? Eso, insistió Mitchum. No pude decirlo. La gente pregunta cosas raras cuando está nerviosa. ¿La viste esa noche? No me acosté temprano. Largo viaje en tren el día anterior. Más tarde, cuando Mitchum revisó el libro de visitas, observó que Ale había registrado su visita como asuntos privados. Investigación histórica. Le preguntaron para qué empresa trabajaba. Dudó antes de mencionar una pequeña oficina en Winchester que había cerrado 2 años antes. Fue la primera grieta real en la fachada. Mitchum no arrestó a nadie, pero por primera vez había sospechosos, personas cercanas, con razones para preocuparse por un libro de contabilidad confidencial, o al menos con conocimiento de lo que dicho documento podría contener. La señorita Marple regresó a casa justo cuando el anochecer comenzaba a caer. Sobre Blackwood Dondell pasó junto a la casa del señor Morley y notó que los rosales no habían sido podados, algo inusual en un hombre tan meticuloso. Vio las luces encendidas en la tienda del señor Voss mucho después de haber cerrado, y vio a Edgar Allen de pie, solo junto a la cabina telefónica, mirando algo en el bolsillo de su abrigo antes de regresar rápidamente a la casa de huéspedes. Dentro de su sala, la señorita Marple finalmente abrió su cuaderno. Trazó 3 líneas en la primera página, cada una con un nombre. Luego dibujó un signo de interrogación junto a una Edgar Allen. ¿Por qué fingir ser alguien que no es y que sabía
el del libro de contabilidad, antes de que lo abrieran. El juego, pensó, ya estaba en marcha. La mañana siguiente amaneció, gris y tranquila, la típica mañana húmeda de verano inglés, donde la luz parecía filtrarse a través del pergamino y el aire estaba cargado de una tensión tácita. Brackwell, aunque exteriormente inalterada, parecía atrapada en una respiración colectiva. Tras las cortinas de encaje, las miradas se escudriñaban. Tras sonrisas cautelosas, se gestaban sospechas. En el Old Warren Arms, el inspector Michem regresó con 2 oficiales subalternos y la determinación de rastrear el origen de los documentos encontrados en la maleta de hierro de la señorita Hartwell. Había pasado gran parte de la noche leyendo las cartas amarillentas y el grueso libro de contabilidad, agudizando su interés con cada nombre, fecha y nota marginal manuscrita. Entre los nombres que figuraban en el libro de contabilidad, uno reaparece una y otra vez: Charles Elwin Morley. Lo rodeó con un círculo, luego 2. Y finalmente lo subrayó. Era el mismo apellido que Julian Morley, el viudo dedicado al cuidado de rosas, que había declarado desconocer Barrow y Pike Ltd. Los registros del libro, Mayo R., hacían referencia a transferencias no autorizadas, asignaciones irregulares y cláusulas de enmiendas póstumas que significaban poco para el ojo inexperto, pero que llamarían la atención de cualquiera con un conocimiento mínimo del derecho sucesorio. Michem sospechaba que se trataba de delitos financieros, posiblemente fraude sucesorio, pero de décadas atrás. Esto planteaba una pregunta. ¿Por qué la señorita Hartwell había ido a Blackwood con un libro de contabilidad privado que implicaba a un hombre del mismo pueblo? De vuelta en su sala de estar, la señorita Marple estaba sentada con un pequeño sobre. Le había pedido al joven Tommy Beach, el repartidor, que le trajera una copia de los archivos locales de la Oficina de Registros Públicos de Market Densham. Por unos pocos peniques. Había regresado con una carpeta arrugada con recortes de periódico de finales de la década de 1930, los extendió sobre su regazo con dedos delicados, hojeando cada artículo lentamente. Uno le llamó la atención: An disputa de herencia, resuelta al fin an Barrow y Pike. Retira la reclamación con fecha del 3 de abril de 1938 a la columna adjunta. Detalla una pequeña disputa por una herencia que involucra a la familia Morley de Blackwood. Un Charles Morley más joven, recientemente fallecido, había sido acusado póstumamente de alterar documentos para favorecer a un pariente lejano en Londres. El asunto se había resuelto discretamente cuando el libro de contabilidad original desapareció durante la investigación. Han desaparecido. Hasta ahora. La señorita Marple dobló el recorte y cogió su cardigan. Una hora más tarde, se dirigió al cementerio, donde a menudo se podía encontrar al señor Morley a media mañana, cuidando el viejo camino de piedra que conducía a la tumba de su esposa. El pueblo de Blackwundle no había visto nada emocionante en décadas. Enclavado entre ondulantes colinas y bordeado por un seto de espinos y flores de saúco, era el tipo de lugar donde la campana de la iglesia dictaba el día y el silbato del cartero era un evento social. Era el segundo lunes de julio cuando la quietud se quebró, tan limpiamente como una taza de té cayendo sobre una losa. La interrupción llegó en forma de una mujer solitaria, de visita, modestamente y vestida, con un abrigo oscuro de viaje y guantes demasiado abrigados para el clima. Bajó del tren a las 9:43, desde Paddington sin alardes, salvo por la pesada maleta de hierro que agarraba con ambas manos. No era una maleta de señora, no, esta tenía el peso y el aspecto de algo más funcional que moderno. Pulida, pero deteriorada, bien cuidada, pero inconfundiblemente vieja. La señorita Jane Marple, sentada en un banco cerca del andén de la estación,
con su labor de punto en la mano, observó la llegada con leve interés. No pretendía escuchar a escondidas, por supuesto, pero el ruido de la maleta de hierro sobre el pavimento, seguido de un suspiro entrecortado de su dueña, le había llamado la atención. ¿Se encuentra bien, querida? El tono de la señorita Marple era amable, como el de una abuela. La mujer se giró. No tendría más de 45 años, con ojos azules cansados y una tez que denotaba más la contaminación urbana que el aire de un pueblo. La miró de arriba a abajo, quizá esperando solo palabras amables. Muy bien, gracias. Solo un poco más pesada de lo que recordaba. La señorita Marple le ofreció una sonrisa comprensiva. He descubierto que las cosas siempre pesan más cuando llevan mucho tiempo guardadas bajo llave. La mujer parpadeó, sorprendida por el extraño pero acertado comentario. Asintió y se alejó con una sonrisa forzada, arrastrando la maleta. Un momento después, un coche de punto las recogió a ella y a la maleta y giró hacia el otro extremo del pueblo. La señorita Marple no hizo ningún otro comentario, pero la imagen de aquella mujer y la maleta se instaló en sus pensamientos como una aguja en el surco de la lana familiar. Algo no encajaba, pero no insistió. Todavía no. A media mañana la noticia había recorrido todo Blackwood. La casa de huéspedes había aceptado a una nueva inquilina, la señora Finch. En la recepción del Old Warren Arms se lo contó a la esposa del carnicero, quien se lo contó a la hermana del rector, quien, naturalmente, informó del asunto durante el té del coro de campanas. En cuestión de horas, el pueblo había descifrado lo que sabía la mujer. Se llamaba señorita Eloise Hartwell. Era de Londres. Era tranquila y había preguntado con mucha insistencia si la habitación tenía cerradura por dentro. Las cortinas se movieron bruscamente y las luces se atenuaron temprano. Blackwood era frecuentado por forasteros, pero no por aquellos con maletas de hierro y preguntas sobre cerraduras. La señorita Hartwell solo fue vista una vez más, ese día en la panadería justo antes del cierre. Compró un panecillo y preguntó si vendían mermelada. Cuando le dijeron que no, les dio las gracias en voz baja y regresó a la casa de huéspedes. Nadie la vio después de eso. A las 7:15 en punto de la mañana siguiente, un grito resonó por el callejón adoquinado. La joven Annie Baker, la criada del Old Warren Arms, había ido a llevar una tetera a la habitación de la señorita Hartwell y encontró la puerta entreabierta. Dentro la habitación estaba patas arriba, las almohadas rasgadas, la alfombra arrancada, una silla partida en dos, pero de la señorita Hartwell no había ni rastro. Solo quedaba la maleta de hierro, apoyada en el centro de la cama, como si la hubieran colocado allí con dedicación. La señorita Marple, que se había levantado temprano cuidando sus malvarrosas, llegó en cuestión de minutos. Su pequeña figura casi se perdía entre la multitud que se formaba fuera de la casa de huéspedes. Escuchó con calma los sollozos de Annie, la voz agitada de la señora Finch, explicando que nadie había salido del edificio durante la noche, y al vicario, que llegó apresuradamente para ofrecer consuelo más que información. Llamaron a la policía de Market Densham, y pronto apareció un agente llamado Reed, corpulento y con la cara roja, demasiado dispuesto a asumir que se trataba de un robo que había salido mal. La señorita Marple, sin embargo, no parecía especialmente interesada en el caos. Su atención se desvió hacia las cortinas de la ventana, ligeramente atrapadas entre los marcos. ¡Qué curioso!, murmuró para sí misma. Uno siempre cierra una ventana del todo o no la cierra. Se volvió hacia la multitud, que ya armaba sus teorías como si fueran piezas de un rompecabezas desparejado, y en medio de todo la maleta seguía. Cerrada al caer la tarde, los chismes habían echado raíces. Algunos decían que la señorita Hartwell lo había orquestado todo
y huido. Otros insistían en que era un asunto político, espionaje, ya saben. Eso nunca se ha extinguido del todo. Otros se inclinaban por algo más trágico en un amante abandonado o algo peor. La señorita Marple no dijo nada, pero al volver a casa, abrió el último cajón de su escritorio y sacó una vieja libreta. No escribió en ella, pero la dejó a un lado, lista. Había algo en el aire, un patrón familiar que se desplegaba, y supo, incluso entonces, que la maleta de hierro no era un simple equipaje, era el principio. Al mediodía del día siguiente, Blackwindle bullía como un enjambre de abejas inquietas. Nada conmovía tanto a un pueblo como una desaparición misteriosa, especialmente una que involucra una maleta cerrada con llave, una habitación saqueada y una mujer a la que nadie conocía en realidad. En la tetería del pueblo, que también hacía las veces de oficina de correos y, ocasionalmente, de sombrerería, las conversaciones habituales sobre el moho del jardín y las ventas de pasteles de la parroquia dieron paso a la especulación. La señora Winifred Cartwright, quien se enorgullece de haber compartido una vez un compartimento de tren con una mujer cuyo marido casi le dio la mano a Sir Winston Churchill, ya iba por su tercera narración del descubrimiento de Annie Baker. Dice que las cortinas ondeaban como locas, declaró Winifred a un semicírculo de mujeres con los ojos abiertos, y que las sábanas tenían una mancha de lo que jura que era lápiz de labios, aunque más carmesí que cualquier otro tono apropiado. —¿Qué? —Haya visto. —Pero si se fue sola —intervino la señorita Lydia Blake, la prima soltarrona del vicario—. ¿Por qué dejó la maleta? Y cerrada con llave. Además, no se empaca una maleta de hierro solo para olvidarla, a menos que tuviera la intención de volver. Susurró la joven Betty Frost, con los ojos llenos de imaginación. —¿O se la llevaron? —añadió Lydia, bajando la voz con aire conspirativo. —¿O nunca se fue? —dijo la señora Cartwright con firmeza, inclinándose como si anunciara el final de una sesión espiritista. Al otro lado de la calle, el agente Reed estaba frente al Old Warren Arms, portapapeles en mano, respondiendo preguntas, con la confianza que solo da saber muy poco. Un puñado de aldeanos merodeaba cerca del seto, intentando aparecer por casualidad. Probablemente se escabulló temprano, dijo, y no por primera vez. La habitación está hecha un desastre, sí, pero no hemos encontrado señales de forcejeo. Probablemente se haya escapado, si mi pregunta, algo que no quería afrontar. Estas mujeres modernas, ya sabe la señorita Marple, que se había acercado sigilosamente por detrás de él, se aclaró la garganta con mucha suavidad. —Señorita Marple —dijo sobresaltado—, no la había visto. Ha venido a verlo usted misma, ¿verdad? Ella sonrió cortésmente. Solo iba de camino a la panadería, pero me pregunto si se fijó en si la maleta tenía alguna marca identificativa. El agente Reed hinchó el pecho sin etiqueta. Giro macizo, como una caja fuerte, cerrada a cal y canto. Pero no hay ninguna ley que prohíba viajar con equipaje, ¿sabe? —Claro que no —dijo la señorita Marple—, aunque siempre he pensado que cuando la gente se esfuerza tanto por guardar las cosas bajo llave, a menudo es por miedo a lo que pueda pasar si se abre. Lo dejó dándole vueltas y continuó su camino, deteniéndose en la panadería, no por el pan, sino para escuchar. Detrás del mostrador, el señor Harcourt le contaba a una clienta que parecía sospechosamente tener ya una hogaza entera bajo el brazo, lo extraña que había sido la señorita Harwell. Sí, pero educada. Compró un panecillo y pidió mermelada, y pareció un poco decepcionada cuando no llevábamos. Imagínese. Decepcionada por la mermelada, dijo la mujer, como si eso lo confirmará todo. La señorita Marple pidió un bollo de fruta pequeño, y lo anotó en su mente. La señorita Hartwell había viajado con una maleta antigua y pesada. Se había registrado en una casa de huéspedes con una urgencia inusual y había preguntado por la mermelada,
Preguntas extrañas, acciones extrañas, pero no absurdas. Namba, para alguien acostumbrado a observar el comportamiento de la gente cuando no es ella misma. Mientras tanto, en la vicaría, él te había sido interrumpido 2 veces por visitantes demasiado tímidos para decir abiertamente que venían a escuchar la opinión del reverendo Parle sobre el escándalo, pero demasiado ansiosos por irse sin buscar pistas. La esposa del reverendo, la señora Patol, una mujer redonda y agradable con afición por las conservas de temporada, tenía su propia opinión. Creo que tiene algo que ver con ese caso, le dijo a su marido esa noche mientras rociaba una pierna. De cordero ya los he visto antes. ¿Sabes? De niña, en Leeds, había un hombre que vendía cajas de seguridad a los bancos. Llevaba una igual, el reverendo, que tenía una curiosa tendencia a perderse todo lo que la vida del pueblo ocultaba. Miró por encima de sus gafas. Bueno, si era algo relacionado con la banca, ¿por qué venir aquí? No tenemos una cámara acorazada a nuestro nombre. No lo acuso, señor Voss. Simplemente creo que sabía más de lo que le admitió al inspector. Quizás reconoció el nombre de la empresa en el libro de contabilidad. Quizás sabía lo dañino que podía ser su contenido. Se desplomó en un taburete. Mire, dijo en voz baja. No la toqué. Ni siquiera supe que había desaparecido hasta el día siguiente. Pero sí reconocí el nombre de Barrow y Pike. Hace años, alguien me trajo páginas de un libro de contabilidad en cosas viejas. Las vendí sin preguntar nada, pero cuando entró y preguntó por libros de contabilidad y broches, me di cuenta de que podría tenerlo todo en su poder, algo que podría incomodar a mucha gente poderosa. ¿Y se lo contó a alguien? Dudó. Se lo comenté a Julian Morley. Mientras tomábamos una pinta, no le di importancia. Solo dije que alguna mujer podría estar despertando viejos fantasmas. La voz de la señorita Marple era apenas un susurro, y pareció preocuparse al señor Morley. Voss asintió, casi avergonzado, empalideció. Dijo que no tenía derecho a hurgar en el pasado, que algunas cosas debían permanecer enterradas. La señorita Marple salió de la tienda en silencio. A la siguiente, vieron a Julian Morley caminando a paso ligero hacia el cementerio solo. No saludó al vicario. No se detuvo ante la tumba de su esposa. En cambio, se desvió del sendero y entró en el pequeño cobertizo de la parte trasera, uno que se usaba para guardar herramientas y objetos olvidados del salón parroquial. Annie Baker, que llevaba ropa blanca limpia a la sacristía, notó que la puerta se cerraba tras él y permaneció cerrada mucho más tiempo del necesario. Se lo contó a la señorita Marple antes de avisar a la policía. La señorita Marple, a su vez, dio un tranquilo paseo por el cementerio esa tarde. El cobertizo ya estaba cerrado con candado por fuera, y cuando finalmente informaron al inspector Mitchum y lo abrió tras un esfuerzo, encontraron a Julian Morley sentado sobre un barril volcado, cabizbajo. «No la visto, no», dijo con voz ronca. «Solo quería asustarla en que se fuera. Ese libro de contabilidad nombra a la gente. Meet Padre, sir, pero también otros, gente que se aseguraba de guardar lo que no les pertenecía». «¿Y la señorita Hartwell?», preguntó Measham. Morley levantó la vista. «Le dije que se estaba entrometiendo, que no traería nada a cambio. Dijo que no le importaba, que alguien tenía que arreglarlo. Perdí los estribos. Grité, no la seguí, lo juro. ¿A dónde fue? No lo sé, pero creo que pretendía dejar esa maleta atrás como prueba». Más tarde, en su salón, la señorita Marple sorbió su té lentamente. La vez estaba más cerca. Ahora se habían descubierto los motivos. Los secretos habían salido a la luz, pero la desaparición seguía sin resolverse. ¿A dónde había ido la señorita Hartwell? ¿Y por qué confiaba en que el pueblo encontraría la verdad en su ausencia? La señorita Marple volvió a mirar el broche. Después de todo, la llave aún no había encontrado su cerradura.
La mañana siguiente trajo consigo una visita inesperada y una oleada de nueva inquietud. Un coche plateado llegó poco después de las 8:30, brillando de forma incongruente en el modesto camino de grava del Old Warren Arms. De él descendió un hombre de porte imponente, alto y delgado, con un bastón pulido y un abrigo de viaje planchado con precisión militar. Su rostro era alargado, su expresión indescifrable, y cuando le entregó su tarjeta a la señora Finch en recepción, ella casi la dejó caer en el azucarero. El nombre, impreso con letra precisa, era señor Daniel Hartwell, abogado, Lincoln S. En la señorita Marple, que había venido a entregar una pequeña lata de galletas de mantequilla con lavanda para la aún conmocionada Annie, se detuvo en silencio en el hueco de la escalera. El apellido no era casualidad. El señor Hartwell fue conducido al comedor, donde el inspector Meacham ya estaba revisando sus notas del interrogatorio de la noche anterior. En cuanto los dos hombres se sentaron, uno frente al otro, la temperatura en la habitación pareció cambiar. «He venido por mi hermana», dijo el señor Hartwell sin preámbulos. «Eloise Hartwell. Tengo entendido que se alojaba aquí». El tono del inspector Meacham era mesurado. «En efecto, y lamento decir que ha desaparecido». La mirada del señor Hartwell no vaciló. «No ha desaparecido. En realidad no. Ya lo había hecho antes. Cuando murió nuestro padre, desapareció durante 3 semanas. Solo le dejé una nota. Cuando regresó, traía cajas de documentos y afirmaba haber descubierto algo sobre la herencia». «¿Tenía entonces una maleta de hierro?» «Sí». «¿Qué es?» «La misma. Perteneció a nuestro bisabuelo, que era abogado. Solía decir que si querías algo que nunca se abriera, lo metías en una maleta tan fea que ningún ladrón se la llevaría». Meacham cerró su cuaderno lentamente. «¿Puedo preguntar, señor Hartwell, ¿tiene idea de qué había dentro de la maleta cuando llegó?» Daniel Hartwell apretó los labios. «Si la tuviera, le habría impedido traerla. Creo que estaba obsesionada con desentrañar viejas irregularidades financieras y asuntos antiguos que, francamente, era mejor dejar en paz». Ella afirmó que el libro de contabilidad contenía nombres, firmas, testamentos alterados, escándalos enterrados hace décadas. Le dije que no serviría de nada desenterrarlos. Y aún así, vino aquí. Creía que uno de los nombres la llevaba a este pueblo. No me dijo quién, solo dijo que ahora tenía pruebas, que devolvería lo robado. Han sus palabras. La señorita Marple, que había salido discretamente al pasillo, escuchó con los ojos entornados. Confirmó algo que ya presentía Eloise Hartwell. No había llegado a Blackwandle por casualidad. Había venido a impartir justicia, pero la justicia, como las rosas de jardín, a veces corta a quienes la cuidan. Más tarde, ese día, mientras el inspector y el señor Hartwell recorrían la casa de huéspedes, revisando la secuencia de eventos, la señorita Marple fue a visitar a un viejo conocido en el señor Alvin Price, el historiador local y conservador del archivo del pueblo, que se encontraba en el ala oeste sin uso de la escuela. Lo encontró desempolvando un estante de registros parroquiales. «Jane Marple», dijo con deleite, «creía que te habías retirado de los misterios». «Solo de los públicos», dijo ella, con una sonrisa. «Dime, Alwyn, ¿recuerdas alguna mención en los archivos del pueblo de una herencia perdida o quizás un testamento impugnado de finales de los años 30 o principios de los 40?
¿Algo relacionado con la familia Morley? Frunció el ceño pensativo. Había algo. Una viuda que dejó sus bienes a un primo. Pero los papeles desaparecieron. Su abogado fue inhabilitado poco después. Creo que surgió el nombre de Barrow y Pike. Un bufete escandaloso. Cerró después de la guerra. ¿Volvieron a aparecer los registros? No. El secretario a cargo en ese momento dijo que el testamento original había sido corregido y presentado de nuevo. Pero eso siempre me pareció extraño. ¿Quién corrige el testamento de una mujer muerta? La señorita Marple salió de la escuela lentamente, con la mente enturbiada. Eloise Hartwell había descubierto algo mucho más antiguo que un simple robo. Había descubierto un robo disfrazado de fraude de corrección blanqueado con el tiempo y la tinta legal. Albion vivo se había beneficiado de ese engaño. De vuelta en el Old Warren Arms, el inspector Meeham había vuelto a llamar a Edgar Allen. Allen declaró su profesión como oficinista de una firma de Winchester. Dijo Meeham bruscamente: «Pero esa firma ya no existe. ¿Podría explicarme?» Elisei humedece los labios con nerviosismo. Yo trabajaba allí antes de que cerrara. Nunca dije que siguiera haciéndolo, pero lo vieron con documentos sellados el día que desapareció la señorita Hartwell. Según un testigo, pasó la mañana anterior a su desaparición caminando hacia el borde de Wisteria Lane, alejándose de la carretera principal. Allen dudó. Luego, en voz muy baja, dijo: me encontré con ella en ella a petición suya. Quería verificar algo en el libro Mayo R, una antigua entrada de sucesión. Pensó que podía ayudarla a descifrar. Lo hice y luego me pidió que tomara un documento y lo escondiera. ¿Esconderlo dónde? No lo sé. Meacham se levantó, su silla raspando el suelo. Entonces debo pedirle que se quede en el pueblo hasta que puedan esa tarde. Mientras el crepúsculo teñía el verde del pueblo con largas sombras, la señorita Marple dio su paseo habitual pasando por la casa de huéspedes. El señor Hartwell estaba de pie junto al seto, mirando el camino. Ella confiaba en usted. ¿Sabe?, dijo la señorita Marple en voz baja. Se giró, sorprendido. ¿A quién confió su hermana? Debió de haberlo hecho para escribirle que había encontrado la verdad, y sin embargo no enviársela directamente. Quería que usted viniera para terminar lo que no pudo. El señor Hartwell apartó la mirada. Nunca alenté su obsesión. La hacía sentir sola. La justicia a menudo lo hace, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero tal vez no solo estaba persiguiendo fantasmas, tal vez pretendía enmendar las cosas para alguien que nunca tuvo voz. Él no respondió. Pero cuando la señorita Marple se dio la vuelta para irse, notó algo revoloteando por el sendero encajado entre el seto y un muro bajo de piedra. Un borde roto de papel, medio oculto en la hierba. Se agachó para recogerlo. Analizándolo en la mano, era una fotografía. Un retrato sepia, ligeramente descolorido, que mostraba a una joven sentada junto al escritorio de un abogado. Detrás de ella, un hombre de frente poblada y mirada familiar. En un rincón, alguien había garabateado «An madre entomada» el día antes de la firma. Él la obligó a cambiarla. La señorita Marple contuvo la respiración. La mujer de la foto se parecía asombrosamente a Eloise Hartwell. La letra, ahora familiar, era la suya. Se giró lentamente hacia la casa de huéspedes. Eloise no había venido a desenterrar el pasado, sino a restaurarlo. Exactamente, dijo, y volvió a pinchar al cordero. De vuelta, en el Old Warren Arms, el personal estaba evaluando la situación. Annie Baker se negó a volver a entrar en la habitación de la señorita Hartwell, y ahora se estremecía cada vez que un huésped pedía una toalla. La señora Finch había cerrado temporalmente el pasillo del piso superior y les había dicho a todos
que era debido a la inspección de las tuberías del agua, aunque le confió a su cuñada que no tenía intención de volver a poner un pie en esa habitación, hasta que alguien se ocupará oficialmente de la maleta. Esa noche, mientras el sol se ponía y teñía el verde del pueblo con largas pinceladas ambarinas, el silencio se apoderó de Blackwundle. Las cortinas se corrieron temprano, incluso los ladridos habituales del perro de Aguas Carter en Mill Lane estaban ausentes, como si todo el pueblo estuviera esperando algo. La señorita Marple estaba sentada cerca de su ventana, con su labor de punto cuidadosamente colocada sobre su regazo. Afuera, el farolero pasó junto a la iglesia, deteniéndose brevemente, como si no estuviera seguro de si era necesario. El anochecer había llegado antes de lo esperado. Golpeó ligeramente su taza de té con la cuchara y reflexionó sobre lo que había visto y, aún más importante, sobre lo que no. La habitación había sido saqueada, pero no por descuido, no como un ladrón desesperado, revolviendo un cajón. Había sido deliberado. La señorita Marple se había dado cuenta de que solo algunos objetos estaban tocados, otros, incluyendo un pequeño espejo y un jarrón con no me olvides, habían permanecido intactos. Y luego estaba el asunto de las cortinas. ¿Por qué se habían enganchado a la ventana? ¿Intentaba alguien simular un robo desde fuera o hacer que pareciera que alguien había huido a través de ellas? Sus pensamientos volvieron a la maleta, cerrada, inmóvil, misteriosa. Maletas de hierro antes, a menudo en tiempos de guerra, a veces en entornos legales. No eran utilizadas por turistas y viajeros en el sentido habitual. Estaban destinadas a guardar algo valioso o peligroso. El día siguiente prometía más preguntas. Ya sospechaba que la llegada de la señorita Hartwell había sido menos espontánea de lo que parecía. La gente no viaja a pueblos tranquilos con secretos guardados en cajas de metal por accidente. Tampoco desaparecen dejando atrás, precisamente, aquello que más deseaban proteger. La señorita Marple se levantó, dobló su labor y apagó la lámpara. Se avecinaba una tormenta, no de truenos ni lluvia, sino de revelación. Y Blackwundle nunca volvería a ser tan tranquilo. A la mañana del tercer día, la desaparición de la señorita Eloise Hartwell había pasado de ser una curiosa anécdota a un asunto policial formal. El inspector Gavin Mitchum, un hombre serio con una melena impecablemente peinada y un grueso abrigo de lana que crujía al caminar, llegó de Market Densham poco después de las 10. Sus botas crujieron en el sendero de grava del Old Warren Arms con una firmeza que hizo que incluso la señora Finch se retirara tras su mostrador de recepción. El agente Reed, siempre deseoso de ser considerado indispensable, recibió al inspector en el porche con un gesto un tanto teatral hacia la entrada principal. Habitación de arriba, señor. La puerta estaba abierta cuando la criada la encontró. No había señales de haber sido forzada. La maleta sobre la cama, bien cerrada. La habitación estaba desordenada. El inspector Mitchum asintió brevemente, con la mirada penetrante ya escudriñando el pasillo. ¿Ha entrado alguien desde entonces? Solo la criada. Brevemente. Y la señora Finch, que insistió en no haber tocado nada. ¿Y la maleta? Nadie se atrevió a tocarla. Señor Parrés pasada, de hierro. Anne Mitchum guardó silencio un momento. Luego se volvió hacia Reed. Tráigame los nombres de todos los huéspedes que se encuentran actualmente en la casa y de cualquier visita que haya pasado en los últimos 4 días. Quiero hablar con cada uno. Subió las escaleras como si entrara en un campo de batalla. La señorita Marple, sentada en el pequeño jardín frente a la casa de huéspedes, observaba discretamente por encima de sus hortensias. Observa El Paso. Decidido, los ojos entrecerrados, el bloc de notas doblado que sostenía cerca del pecho. Un hombre profesional, sin duda. Pero la pregunta persistía. ¿Vería lo que era necesario ver? Dentro,
El inspector recorrió la habitación de la señorita Hartwell con cuidado. El caos era innegablemente deliberado. Almohadas rasgadas. Sí, pero los cortes eran demasiado limpios. No había plumas esparcidas. El pequeño escritorio de madera había sido vaciado, pero los cajones habían sido retirados en perfecta secuencia, depositados cuidadosamente en el suelo. La única taza de té sobre la mesa estaba rota, pero solo por el borde. Lo más extraño era que un trozo de periódico roto había sido clavado en el interior de la cortina con una aguja de coser. Mitchum lo estudió. Un anuncio clasificado, fechado 3 semanas antes, con una frase subrayada en tinta azul desteñida: entrega a 3 días de la confirmación. El inspector entrecerró los ojos y garabateó una nota. Afuera, los chismes seguían su curso vigoroso. En la tienda, cerca de la capilla, la señora Bucknell cuestionaba a gritos por qué la señorita Hartwell no había enviado simplemente el contenido de su maleta si era tan importante. El señor Harcourt, el panadero, ya había contado su anécdota de la mermelada no menos de 6 veces, y en la oficina de correos, el empleado de telegramas se había acostumbrado a suspirar dramáticamente cada vez que sonaba el timbre. La señorita Marple, mientras tanto, regresaba de su jardinería con una silenciosa sensación de propósito. Había observado al inspector desde lejos, pero aún más importante, había observado las reacciones de los demás. La mano de la señora Finch tembló ligeramente cuando le preguntaron por el horario de llegada de la señorita Hartwell. Annie Baker apenas podía mirar a nadie a los ojos sin tartamudear, y en la esquina de la tetería, el residente más reservado del pueblo, el señor Julian Morley, que vivía solo en Wisteria Lane, se había acostumbrado a merodear fuera de la casa de huéspedes, como si esperara oír algo. Más tarde, ese mismo día, el inspector Mitchum comenzó sus entrevistas en el estrecho comedor de desayunos del Old Warren Arms. Uno a uno, los huéspedes y el personal fueron entrando, cada uno sentado frente a él en una silla tambaleante bajo un óleo descolorido de ovejas en un prado. La señora Finch fue la primera. «Era callada, sí», dijo la casera, retorciendo una esquina de su delantal. «No digamos», pagó todo por adelantado, lo cual siempre agradezco. Pidió una habitación con cerradura robusta y me hizo enseñarle el cerrojo. Recibió visitas. Que yo vi, no, aunque sí preguntó 2 veces si teníamos alguna entrega programada, leche, correo, algo. Esperaba algo, supongo que sí. Parecía mirar la ventana constantemente, sobre todo por la noche. Solo me di cuenta porque las cortinas siempre estaban abiertas por la mañana. Cuando Annie traía el té, le llegó el turno a Annie. Estaba pálida, con los labios finos y nerviosa. Sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su uniforme. «Era raro, señor», susurró. «No hablaba a menos que le hablaran. Una vez llamé y no respondió. Así que entré para ver si estaba bien». Estaba sentada allí mirando la maleta. Me dio escalofríos. «¿La tocaste, Dios mío?» «No». Parecía de esas cosas en las que uno no se mete a curiosear. Y la mañana que encontró la habitación, la puerta se entreabrió. Eso fue lo que me impactó. Siempre la mantenía cerrada con un pestillo, pero esa mañana estaba entreabierta. Y todo dentro, bueno, ya vio. Mientras continuaban las entrevistas, la señorita Marple llegó discretamente a la casa de huéspedes, aparentemente para traerle a la señora Finch un pequeño frasco de mermelada de grosella negra. «Siempre es mejor», dijo con dulzura, «tener algo para los sustos, y la grosella es muy reconfortante». La señora Finch aceptó el frasco con una sonrisa cansada. «No se imagina el alboroto en el que estamos metidos, señorita Marple». «Me lo imagino», dijo la anciana. «Las interrupciones siempre revelan más de lo que uno espera». Cuando el inspector salió poco después, la señorita Marple lo saludó con su habitual amabilidad y cortesía. «Espero que a la gente de Blackwood-on-Dell le parezca cooperativa, inspector. No solemos conmovernos con asuntos tan preocupantes».
Meacham la miró con cierta curiosidad. ¿Y conoce a la mujer, señorita Marple? Señorita Hartwell. No la conocía, dijo, pero hablé brevemente con ella en la comisaría. Parecía una mujer bajo tensión. No precisamente miedo, sino determinación. La clase de tensión que uno ve en alguien que lleva una carga. O.Q. la protégé. Interesante, dijo Meacham, tomando nota. Mencionó algo. Solo que su maleta era más pesada de lo que recordaba. Aunque imagino que no se refería solo al peso. Sus miradas se cruzaron un breve instante. La de ella amable y conocedora. La de él cautelosa pero intrigada. Y se corrió la voz de que el inspector había solicitado formalmente servicios de cerrajería para abrir la maleta. Se haría por la mañana bajo supervisión. Pero la señorita Marple, sentada en su salón con una tetera de limón a su lado, ya tenía una teoría. No una solución. No, todavía no, pero el panorama comenzaba a tomar forma. La maleta no era solo el centro del misterio, sino el contenedor de un secreto, algo que había traído a la señorita Hartwell hasta allí como un imán. La pregunta persistía. ¿Qué verdad llevaba consigo en esa carcasa de hierro? ¿Valía la pena desaparecer por ella? El cerrajero llegó de Market Densham poco después de las 10 de la mañana siguiente. Era un hombre tranquilo, de dedos, crushed, gafas de alambre y un estuche de herramientas de cuero marrón tan meticulosamente ordenado que parecía un botiquín de cirujano. Al anochecer, se había corrido la voz de que Eloise Hartwell estaba a salvo y pronto regresaría para presentar la declaración jurada de su madre a las autoridades competentes, a los papeles, el broche, el libro de contabilidad y la fotografía serían entregados a la oficina de sucesiones de la corona. La señorita Marple estaba junto a su jardín, podando la lavanda en silencio, cuando Daniel Hartwell pasó por su puerta. «Nunca podré pagarte», dijo simplemente. «Tonterías», respondió ella, atando con cuidado un manojo de tallos. «Fue tu hermana quien hizo el verdadero trabajo. Yo solo ayudé a descorrer la cortina. Me dijo que creía que el mundo estaba lleno de cosas malas y silenciosas que nunca salían en los periódicos. Dijo que la justicia no siempre grita». La señorita Marple asintió. «Susurra, señor Hartwell, y cuando lo hace, conviene escuchar». Volvió a su lavanda, con la mirada serena y la mente ya tranquila, porque la verdad había sido descubierta, y en Blackwandle la verdad era una flor rara y preciosa. La lluvia cayó suavemente a la mañana siguiente, una fina niebla sobre Blackwandle, que difuminaba las líneas de los setos, y hacía brillar los tejados como rompecabezas de pizarra. El pueblo, tan recientemente perturbado por el susurro, «¡Guay, la sospeché!», ahora se encontraba volviendo vacilante y tiernamente a su ritmo. Las campanas de la iglesia repicaron. Los estantes de la panadería se llenaron una vez más de tartas de almendra y bollos de mermelada, y en los jardines delanteros las rosas estaban podadas como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Eloise Hartwell regresó poco después del mediodía, bajando del tren en la estación de Blackwood, con el mismo abrigo color carbón con el que había llegado una semana antes. Su rostro estaba demacrado, pero sereno. Sus ojos ya no estaban abiertos por la urgencia, sino tranquilos y resueltos. En su mano llevaba una fina cartera de cuero. No era necesario llevar maleta. La señorita Marple la recibió cerca del final del andén, con un pequeño paraguas y un paquete envuelto en papel marrón. La señorita Hartwell dijo, como si saludara a una amiga que regresaba de un largo y necesario viaje: «Me alegro mucho de que haya vuelto en Eloise». Sonrió levemente. No estaba segura de que lo hiciera, pero algo me decía que no había terminado. No, asintió la señorita Marple con suavidad. No lo estaba. Y tenías toda la razón al confiar en tus instintos. Te han dado más crédito de lo que la mayoría cree. Las dos mujeres caminaron lentamente por el sendero juntas. Eloise
respirando el suave aroma del verano, después de la lluvia. La tierra empapada pero aún cálida. Miró de reojo a la señorita Marple. Mi madre siempre creyó que la verdad saldría a la luz, simplemente no vivió lo suficiente para verla. La señorita Marple se detuvo en la puerta del cementerio. Algunas verdades llevan tiempo. Otras requieren valentía. La tuya, creo, requirió ambas. Amejia Tagji, el inspector Mishem, tomó declaración formalmente a Eloís. El libro de contabilidad, el broche y la declaración jurada fueron enviados a la oficina de sucesiones correspondiente en Londres con escolta policial. Julian Morley, aunque no acusado de ningún delito, renunció a su cargo de fideicomisario en 2 juntas municipales y se retiró discretamente de la vida pública. Se entendía que había heredado con engaños, pero la prescripción ya no lo perseguiría. Su nombre, sin embargo, nunca volvería a pasar sin una pausa silenciosa. Edgar Allen salió de la casa de huéspedes esa misma noche. Nadie se despidió. En cuanto al señor Daniel Hartwell, se quedó un día más, supervisando las transferencias legales y confirmando la devolución de los registros legítimos de la familia Hartwell. Su relación con Eloís, tensa durante mucho tiempo, pareció suavizarse. En aquellos días se les vio caminando juntos una vez cerca de la vicaría, con la cabeza gacha y conversando en voz baja, como hermanos que habían soportado penas diferentes, pero que habían encontrado la sanación en común. En la tienda del pueblo, los chismes dieron paso a la reflexión. La señora Winifred Cartwright dijo que siempre había pensado que la maleta tenía un aire siniestro, aunque la esposa del vicario le recordó que antes la había llamado encantadoramente vintage. El señor Harcourt, el panadero, empezó a ofrecer un nuevo artículo en el escaparate en pequeñas galletas con forma de amapola, glaseadas en rojo y dorado, que, según él, estaban inspiradas en acontecimientos locales. Pero fue Annie Baker quien comprendió algo más profundo. Fue a la casa de la señorita Marple al día siguiente con un pequeño ramo de dedaleras y romero del jardín de su abuela. Tenías razón, dijo tímidamente. No se trataba solo de dinero o papeles. Se trataba de arreglar algo. Nunca pensé que eso importara, pero sí importa. La señorita Marple colocó el ramo en un jarrón de cristal cerca de la chimenea. Siempre importa, querida, aunque nadie se dé cuenta al principio. El acto más pequeño de verdad puede repercutir durante generaciones. Annie dudó. ¿Crees que la señorita Hartwell se quedará? Creo que está destinada a seguir adelante, dijo la señorita Marple con una suave sonrisa. Pero nunca olvidará este lugar, y tampoco la olvidará. Esa tarde, justo antes del anochecer, la señorita Marple dio un último paseo hasta el límite del verde. Las campanas de la capilla repicaron débilmente a través de la niebla que se había sentado sobre los campos. Se detuvo cerca del banco, bajo el sauce donde, en cierto modo, la historia había comenzado cuando los primeros susurros de una pesada maleta y una mujer desaparecida despertaron al pueblo de su letargo. Se sentó en silencio, escuchando el silencio del pueblo, los suaves sonidos de la vida cotidiana, reclamando espacio a los secretos. Un perro ladró a la distancia. Una carreta traqueteó por el camino. El aroma a piedra húmeda y heno dulce flotaba en el aire. No siempre eran los grandes crímenes o los villanos dramáticos los que exigían justicia. A veces eran los robos silenciosos de herencias, de nombres, de dignidad los que dejaban las heridas más profundas. A veces no era la sangre en la alfombra lo que necesitaba solución, sino un silencio en un árbol genealógico, una página faltante en un libro de contabilidad, un nombre borrado con la astuta pluma. Eloís Hartwell había cargado con ese silencio toda su vida y, a su manera discreta, lo había roto. La señorita Marple se levantó lentamente y regresó a su cabaña. Al llegar al sendero, pasó junto a la maleta de hierro, a Jorra Veshea Guay, cuidadosamente colocada junto a la puerta de la capilla, esperando
a Sej Hechiradao. Le dedicó un pequeño gesto de asentimiento. La maleta había cumplido su propósito. Al entrar en su casa, con la tetera ya hirviendo en la hornilla, abrió su cuaderno por última vez. Escribió una sola línea al pie de la última página. El peso de la verdad puede ser más pesado que el hierro, pero nunca es demasiado pesado para soportarlo. Cerró el libro, lo guardó en el cajón y se acomodó en su silla junto a la ventana. Afuera, los últimos momentos del día se deslizaban. Sabra Blackwood Ondel, como una suave manta, envolviendo al pueblo una vez más en la calma, hasta que, por supuesto, el siguiente misterio llamó a la puerta. Y alguien, en algún lugar de Blackwood, no había tenido la intención de permitirle triunfar, pero el pueblo tenía una memoria profunda, y la de la señorita Marple era más aguda que la de la mayoría. El pueblo de Blackwondle cobró vida bajo un cielo bajo e inquieto. Aunque el sol intentaba atravesar las nubes, el aire conservaba una extraña quietud, un silencio anticipatorio que parecía extenderse por las vallas de los jardines y los callejones adoquinados. La gente se movía con más cautela esa mañana. Las voces se apagaban incluso en la cola de correos. La historia de Eloise Hartwell se había entrelazado en cada conversación, en cada mirada. Pero la mujer protagonista permanecía obstinadamente ausente. En el Old Warren Arms, el ambiente era... La señora Finch había empezado a cerrar con doble llave las puertas principales al anochecer, y Annie Baker se negaba a subir sola. Julian Morley no había salido de casa desde su enfrentamiento con el inspector Michem, y Edgar Allen fue visto 2 veces junto al verde, paseando, con la mirada fija en el cementerio, como esperando algo que no podía identificar. Marple, sin embargo, mantenía su serenidad habitual, con un cardigan suave sobre los hombros y las manos tan firmes como siempre, mientras preparaba la bandeja del té. Pero sus pensamientos fluían a toda velocidad. La fotografía que había encontrado escondida en el seto, como una reliquia de una vida olvidada, había confirmado lo que ya sospechaba. Eloise Hartwell no se había limitado a desenterrar pruebas. Había descubierto el último hilo de una red de engaños que había durado décadas. Su madre, al parecer, había sido obligada a modificar su testamento, y esa acción había beneficiado a varios hombres, posiblemente incluyendo a Charles Elwen, Morley y otros vinculados a Barrow y Pikey Ltd. El libro de contabilidad detalla irregularidades financieras. Sí, pero no meros negocios turbios. Eran indicios de injusticia, enmiendas falsificadas, ocultaciones deliberadas. El pie de foto confirmaba el motivo de Eloise en la restitución. Pero la señorita Marple sabía que descubrir la verdad era solo una parte del rompecabezas. Algy la había silenciado o la había aterrorizado para que se escondiera antes de que pudiera revelar la verdad completa. Alguien que aún vivía, que aún se paseaba por el pueblo, con la educada apariencia de respetabilidad. Y así, la señorita Marple, que nunca subestimó el valor de una conversación discreta en el salón, decidió que era hora de removerla. Ian invitó a 3 personas a tomar el té ese día. Julian Morley llegó primero, puntual y pálido, con un ramo de lirios de aspecto bastante cansado en la mano. Se sentó rígido en el borde del sofá, sin apenas tocar su galleta. «Pensé que era hora de que volviéramos a hablar», dijo la señorita Marple con amabilidad, pasándole la crema. «Han pasado tantas cosas, y el pueblo, como debe saber, está inquieto». Julian forzó una sonrisa. En efecto, estas cosas suelen causar revuelo. Luego llegó el señor Edgar Allen, llamado por Annie Baker, quien estaba deseando entregar la invitación, si eso significaba pasar menos tiempo en la casa de huéspedes. Ale parecía cada vez más ansioso. Sus ojos recorrieron la habitación, como si esperara que la policía saliera de detrás de la estantería. El último fue el señor Daniel Hartwell. El abogado entró con deliberada cautela, la mandíbula apretada y el ceño fruncido,
con una mezcla de sospecha y cansancio. No se sentó de inmediato, sino que se quedó de pie detrás del sillón. Pense que podría ser útil reunir a quienes comparten conocimiento, dijo la señorita Marple con voz suave, y quizás comparar opiniones sobre algunas verdades compartidas. Sirvió el té, les dio una taza a cada hombre, y luego se recostó con la suya, observándonos atentamente. Primero, dijo, me gustaría aclarar lo que sabemos. La señorita Hartwell vino a este pueblo no por capricho, sino con un propósito. Su maleta contenía pruebas. Su brooch, una lave escondida. Y aún así, desapareció antes de terminar su trabajo. Dejó que el silencio se prolonga. Observando, Julian Morley bebió un sorbo rápido, evitando el contacto visual. Hail Sir, en su así, tengo razones para creer, continuó la señorita Marple con suavidad, que pretendía encontrarse con alguien en quien confiara lo suficiente como para entregarle parte de sus hallazgos. Señor Ale. Edgar Ale levantó la vista rápidamente. Me pidió que verifique un nombre en el libro de contabilidad. Eso es todo. Y me dio una página, solo una. Ni siquiera sé dónde está ahora. Tú sí, dijo la señorita Marple, en voz baja. Y creo que la has escondido. Quizás en la caja de donaciones de la vicaría, en algún lugar donde pocos buscarían, pero dejemos eso de lado por ahora. Se volvió hacia Julian Morley. ¿Sabías que el pasado de tu padre podría regresar algún día? Lo dijiste. Y cuando oíste del señor Voss que la señorita Hartwell hacía preguntas, ¿te preocupaste? Morley bajó la mirada. Estaba hurgando en cosas que no servían a nadie. Pero a ella le servía, dijo la señorita Marple. Su familia fue agraviada. Su madre desheredada. Su propio nombre casi fue borrado. Restaurar ese registro, limpiarlo, no fue venganza. Daniel Hartwell, que había permanecido callado, finalmente habló. Eloise y yo discrepamos. Pensé que estaba persiguiendo fantasmas. Nunca creí que desaparecería. Pensé que exageraba. Pero, ¿cuándo te envió la nota?, preguntó la señorita. Marple no lo hizo, al menos no directamente. Recibí una postal la mañana después de su desaparición. Solo un matasellos y un número nochón sin mensaje. La señorita Marple sonrió levemente. Creo que era una pista. Habitación 8 en la casa de huéspedes. En su habitación. Daniel frunció el ceño, pero la maleta ya estaba abierta. En efecto, pero no el cajón de la mesita de noche. Se levantó, fue al cajón de su escritorio y sacó un sobre doblado. Me tomé la libertad de revisarse, y dentro encontré esto. Ella se lo entregó. Él lo abrió lentamente. Dentro había una sola página, escrita por Eloise. Si vienen por mí, Daniel, prométeme que lo terminarás. La llave está en el broche. La cerradura no es la que crees. Es un cajón del viejo escritorio de mi madre, el que dejé guardado en el sótano de la capilla. Usa el libro de contabilidad. Usa el testamento an terminarlo, como es debido. Daniel se sentó por fin. La carta tembló en su mano. Por un momento, nadie habló. El tic-tac del reloj de pie llenó la habitación. Julian Morley por fin encontró la voz. No la toqué. Lo juro. La confronté. Sian le dije que se fuera. Dijo que lo haría, que había dejado atrás lo que importaba. Pensé que se había acabado. La señorita Marple lo estudió y aún así no se fue. ¿O sí lo hizo? Lo hizo con mucho cuidado. Creo que sigue viva, susurró Ale de repente. Dijo que tenía un lugar a donde ir, en algún lugar donde nadie la conocía. Una cabaña en el norte, creo, pero no dijo nada más. La señorita Marple asintió, archivando eso en silencio. Quizás regrese, dijo. Pero mientras tanto, su trabajo no ha terminado, señor Hartwell. Creo que ahora comprende lo que su hermana intentaba hacer. Anne asintió lentamente. Sí, Annie, pienso seguir adelante. Mientras los hombres se marchaban en silencio, cambiados y cargando con diferentes tipos de culpa.
La señorita Marple ordenó la bandeja de té. Miró por la ventana hacia las colinas lejanas. A veces, la justicia no llegaba como truenos ni espectáculos. A veces llegaba en tazas de té y cartas arrugadas, en fotografías antiguas y llaves con forma de amapolas. Y a veces venía de una mujer con agujas de tejer y ojos lo suficientemente agudos como para ver a través del silencio. Pero la señorita Marple sabía que el misterio aún no había terminado, no del todo. Una verdad más aún esperaba ser descubierta. Tal vez llegaría al pasar la página siguiente. El sótano de la capilla no había sido visitado en años. El polvo flotaba en los estrechos rayos de luz matutina que se filtraban por las ventanas esmeriladas, y el aire olía ligeramente a cera para madera, moho y papel olvidado. El reverendo Patol, aunque reacio a permitir que alguien buscara sin autorización, finalmente cedió cuando Daniel Hartwell presentó la nota de su hermana y una firma del libro de contabilidad original, escrita a mano por Eloisa. La señorita Marple llegó con Daniel, vestida como siempre con su suave cardigan lila y su sombrero, con un paraguas plegado bajo el brazo. El inspector Meacham, llamado por sugerencia de la señorita Marple, entró último, agachándose bajo el bajo arco de madera. Aunque aún escéptico, había llegado a confiar en el instinto de la señorita Marple, quizá a regañadientes, pero, inevitablemente, el viejo escritorio estaba contra la pared del fondo, cubierto por un paño drapeado y medio oculto por una pila de himnarios. La lave del broche, ahora restaurada a su función original, se deslizó suavemente en el cajón inferior, con un suave clic. Dentro había un fajo de papeles finos, un pañuelo de seda doblado y un segundo sobre, amarillento pero perfectamente cerrado. Daniel lo levantó con los dedos temblorosos. El sobre tenía una dirección sencilla para ser abierto en presencia de las autoridades competentes. Propiedad de Eleanor Hartwell, viuda de Charles Elwyn Morley. La señorita Marple asintió lentamente en la mano de su madre. «Y de eso», dijo con suavidad, «se trata todo esto». Daniel rompió el sello. El documento que contenía era una declaración jurada, una confesión manuscrita por Eleanor Hartwell, fechada en 1940, presenciada por un párroco y refrendada por un abogado, uno que había desaparecido del historial laboral de Barrow y Pike. Al año siguiente, detalla cómo, en las últimas semanas de su vida, Eleanor había sido persuadida bajo presión para modificar su testamento, como le habían asegurado que era solo un ajuste, que era lo mejor para el futuro de la familia, que la reclamación de su prima sobre el patrimonio familiar era impráctica e inmerecida. La firma, admitió, era suya, pero hecha con engaños. Había tenido la intención de deshacerla, pero la enfermedad la venció. Confió la declaración a su hija Eloise, entonces adolescente, y le pidió que algún día la corrigiera. La señorita Marple se acercó con cautela. Para la señorita Hartwell nunca se trató de dinero. Se trataba de la verdad. El hecho de que el legado de su madre había sido manipulado y que otros se habían beneficiado de él, algunos aún vivos. Meacham levantó la vista. «Esto lo cambia todo». «Lo cambia», asintió la señorita Marple, «y sin embargo, simplemente confirma lo que Eloise ya había descubierto, que el pasado no se puede enterrar tan fácilmente, por muchas firmas o silencios que intenten ocultarlo». El inspector sostuvo la declaración jurada como si pesara más de lo que el papel podía explicar. «Desapareció antes de poder revelarlo. Eso hace que su desaparición sea aún más sospechosa». La voz de Daniel Hartwell era baja. Sabía que existía un riesgo, que alguien no querría que esto saliera a la luz. Fuera de la capilla, una brisa agitaba la hierba junto al cementerio. El pueblo pareció detenerse, presintiendo que algo arraigado había cambiado. Esa misma tarde, el inspector Meacham
convocó una reunión privada en el salón del Old Warren Arms. Estuvieron presentes Daniel Hartwell, Julian Morley, Edgar Allen y la señorita Marple. He revisado el documento, dijo Meaham. Es auténtico. Tiene firmas que lo corroboran, dos de las cuales ya hemos comparado con el registro parroquial. Una es la del reverendo Alcott, fallecido, pero anteriormente asignado a una parroquia de Norfolk. El otro es un clérigo que trabajó para Barrow y Pike antes de ser borrado del registro en 1941. Han desapareció del registro, probablemente amenazado con callar. Se volvió hacia Julian Morley. Tu padre, Charles Elwyn Morley, figuraba como uno de los beneficiarios del testamento revisado. Aún heredas de esos fondos. Julian parecía mayor de lo que era. ¿No lo sabían al principio? No. Era un niño cuando... Para cuando recibí mi herencia, nadie hablaba de ello. Yo solo supe la verdad cuando encontré una carta entre las cosas de mi padre. Tras su muerte la enterré. No quería sentir vergüenza. Y sin embargo, cuando la señorita Hartwell regresó con el libro de cuentas, la señorita Marple dijo en voz baja: «¿Reconociste?» Lo que significaba: «Sabías que no lo dejaría pasar». Intenté disuadir, admitió Julian. Pero no le hice daño, lo juro, la confronté. Estaba asustada, sí, pero desafiante. Entonces, ¿por qué desapareció? Michem. Un golpe los interrumpió. La señora Finch apareció, nerviosa. Un telegrama. Inspector, acaba de llegar. Al lo cogió y lo abrió rápidamente. Arqueó las cejas. De Scotland Yard. Han localizado a la señorita Eloise Hartwell. Llegó a una oficina de correos rural cerca de Berkshire Moor, con un nombre falso. Le envió un telegrama a su hermano ayer por la mañana. Anne está a salvo. Conmocionada, pero ilesa. Daniel dejó escapar un suspiro. La señorita Marple cerró los ojos un instante, no por sorpresa, sino por un profundo alivio. Corrió porque sabía que habían visto su evidencia, dijo. Creía que alguien podría destruirla, y tal vez alguien ya lo había intentado. El inspector Measham asintió lentamente. Temía por su seguridad. Dejó la maleta, el libro de contabilidad, el broche, todo cuidadosamente colocado para que alguien pudiera encontrarlo si no regresaba. Edgar Allen, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Creo saber quién la advirtió. Todas las miradas se volvieron hacia él. Había una mujer, no sé su nombre. Vino a la oficina de correos la mañana que Eloise desapareció. Anciana en abrigo gris. Tranquila. Pidió un impreso de telegrama y se fue sin enviarlo. Pero le pasó una nota a Eloise. La vi. La señorita Marple sonrió levemente. Llevaba un abrigo gris pálido, dice. Hale, así. Bueno, dijo la señorita Marple. Supongo que me preocupaba que no tuviera tiempo de actuar según su instinto. Menos mal que lo hizo. Daniel se giró lentamente hacia ella. Tú solo la animé a dejar un rastro, dijo la señorita Marple, levantándose, por si la persona equivocada intentaba silenciarla. Nunca sé y sabí, con historias como estas, hasta dónde puede llegar la culpa para protegerse. Pero... ¿cómo sabías que volvería? Yo no, Anne. Pero tenía fe en su carácter y en el poder de los asuntos. Una maleta cerrada, una reliquia desaparecida y un viaje que termina en silencio. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Samuel. Comparte con nosotros en los comentarios desde donde nos acompañas hoy. Anne, escucharte siempre me hace sonreír. Abramos el misterio.